hay que ser bastante claros en que los días calendario están habilitados. O sea, ¿Ya? mejor dicho, en época electoral todos los días cuentan. Recordemos que hemos tenido sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que se han llevado a cabo los días domingo. Ujú. Y bueno, o sea, sí ha habido bastante actividad procesal dada la carga impugnatoria que ha tenido este proceso electoral. Entonces, José, si se presentó el día de ayer, cada recurso tiene que ser resuelto hasta el día lunes, como máximo. Que bien lo podrían hacer el día de hoy o el día de mañana, pero tienen plazo límite hasta el lunes. Claro, lo que pasa es que se concede y eso se eleva al Jurado Nacional de Elecciones y el jurado tiene que pronunciarse al respecto. Eso es importante. Aclárame este panorama, por favor. ¿Quién va a resolver es el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones? Porque yo hace como 2 semanas había escuchado un poco esta estrategia de Fuerza Popular, en la que mencionaban, por ejemplo, que en cuanto proclamen los resultados, iban a impugnar ese resultado en cada jurado electoral especial. Y como es muy previsible que cada jurado electoral podría rechazar esa impugnación, inmediatamente apelarían hacia el Jurado Nacional de Elecciones como segunda instancia para que puedan resolver en último momento. ¿Esto es así? ¿Así va a funcionar esta etapa de recurso de nulidad sobre la proclamación de resultados? A ver, lo que tenemos nosotros, sí hay que ser bastante claros, es que es una situación que hay que dimensionar. Si es que verdaderamente hay una dilación del proceso de proclamación o simplemente existe, pues, en este caso, un litigio que se pretende, pues, sea verdaderamente amparado por la autoridad electoral. Esto último yo lo estoy, en cierta manera, descartando porque los argumentos que se han presentado no son los argumentos que prevé la ley expresamente para que se atienda una nulidad del acta de proclamación de resultados. ¿Y por qué? Porque la norma específicamente establece que tiene que ser al amparo de la causal de 364 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que en ese distrito electoral donde está el jurado electoral especial, se declara una nulidad parcial de la elección cuando los votos en blanco, los votos nulos, la sumatoria de ambos excede los 2/3 del total de votos emitidos. Ya. Tal es así que el artículo 322, que trata sobre la proclamación de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Congreso, habla el 322 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859, que nuestros televidentes y oyentes, Radio Exitosa, pueden buscar tranquilamente en la página web. Señala que siempre se realiza o que se realiza la proclamación cuando obviamente tenemos más de 1/3 de los votos válidamente emitidos. Pero ese es un tema numérico, resaltado en estas dos normas que he mencionado, el 364 y el 322. Si no hay esa causal numérica, no hay nada que hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, causales distintas que se estarían incorporando en estos pedidos de apelación no tiene nada que hacer con lo que es la cuestión numérica, por ende no podría ser atendido. O sea, automáticamente tendría que ser rechazada. Claro, en consecuencia lo que podemos advertir porque es una maniobra dilatoria. Ahora, ahí hay que ser bastante cautos porque la norma se expresa y se ha aplicado durante décadas. O sea, esto no es que se aplica de momento, se aplica durante décadas. Entonces los pedidos de nulidad interpuestos sobre actas de proclamación de resultados siempre han tenido este mismo final, porque la causal de la cuestión numérica de este tema de la sumatoria de votos blancos, nulos, viciados o por separado, que no supera los 2/3 del total de votos emitidos, es algo que no se ha aplicado. O sea, no se ha aplicado en elecciones. O sea, no es normal que esto ocurra. Ya, pero José, a ver, vayamos por partes. En la primera etapa de la impugnación de los votos de mesa de sufragio que justamente hizo Fuerza Popular, se aplicó un tema de criterio desde el Jurado Nacional de Elecciones de admitir finalmente estas nulidades presentadas fuera del plazo establecido. Se decía hasta las 8 de la noche de tal día, pues lo presentaron después. Sin embargo, se terminó revisando y el Jurado Nacional de Elecciones terminó desarrollando audiencias para evaluar cada recurso presentado por Fuerza Popular, aunque haya sido fuera de plazo. Por eso hemos tenido todo ese tiempo de pérdida de tiempo, básicamente. ¿O no ha sido así? Eso no llegó, no ha sido así. ¿Cómo funcionó entonces esa primera etapa? Lo que pasa
Lo que pasa es que en esos casos se declaró la extemporaneidad, ¿Ya? porque obviamente pues ya venían extemporáneos. No se revisaron, o sea, se revisaron el tema de fondo, la cuestión de que finalmente termina en una expresión del Tribunal Electoral sobre si es fundado o infundado el recurso respecto a aquellos que fueron presentados dentro de plazo. El criterio que aplicó el jurado es desestimar los que habían sido presentados Fuera de plazo. Ya, entonces ese mismo criterio podría aplicarse en este caso. Tendría que aplicarse el criterio, tendría que aplicarse el criterio de que el fundamento que tiene no se encuentra amparado en la ley. O sea, una ley tiene mucho más peso que un horario establecido mediante resolución, como pasó después de la segunda vuelta. Lo que ocurre es que justamente eso ya lo tiene que evaluar el jurado en donde se ha concedido la apelación. Y de hecho que no va a proceder. O sea, no debería. O sea, hablo incluso de procedibilidad, pero bueno, podría ser declarado infundado sin mayor problema, porque acá, sinceramente, el asunto no es que esté acorde con lo que manda la normatividad de forma expresa. Y sí hay que ser claros que la nulidad es algo que se sanciona por lo que manda la ley, porque recordemos pues que hablamos de la nulidad en todo un distrito electoral que estaría declarándose si es que esa proclamación no es acorde a lo que acabo de señalar, que es la cuestión numérica. Entonces, ahí sí me parece que hay que ser claros en evidenciar pues, de que hay una dilación, porque este tipo de argumentos no pueden ser presentados como sustancia, sustento. Ahora José, me perdí un datito, una información que te solicitaba para hacer un poco de pedagogía electoral con los oyentes y televidentes. ¿Cabe el escenario de apelación si, por ejemplo, tras estos recursos presentados se determina infundado, no se le admite para nada? ¿Puede Fuerza Popular apelar una instancia inmediatamente superior o ya queda oleado y sacramentado con la primera resolución? El Jurado Nacional de Elecciones tiene resoluciones que son inapelables, porque ya no existe tampoco mecanismos impugnatorios como el recurso de nulidad, o perdón, en este caso el recurso extraordinario, que es prácticamente una nulidad si es que procedía, o era una nulidad si es que procedía, hay una reconsideración de lo que uno había resuelto. Pero ese recurso fue eliminado para las elecciones del 2018 por el pleno que presidía Víctor Ticón Aposte. Entonces, en buen cristiano, hasta el lunes podría darse este resultado probablemente desfavorable a Fuerza Popular y el martes o miércoles se dé la proclamación de Pedro Castillo. Claro, de ser declarado ganador, porque recordemos que, y acá hay que ser bastante claros, y celebro que tú también vayas en esa consonancia de tener mesura, acá hay que ser mesurados en el hecho de que la autoridad electoral es quien finalmente proclama a quien puede ser el virtual presidente entre los candidatos que se han presentado. Nadie más que que la autoridad electoral. Pero algo que me queda ya como un sabor amargo de lo que está pasando en estos momentos, y creo que también lo tienes tú, José, como peruano, esa dilación. No recuerdo al menos otro escenario electoral en nuestro país, en nuestro tiempo, que yo tengo uso de razón, que se haya presentado de este tipo. ¿Keiko Fujimori estaría incurriendo en algún delito electoral? Hay muchas ideas en torno pues, a este tipo de proceso. Queda claro que la defensa de un partido político y un candidato en particular puede ser hasta quemar el último cartucho, o sea, llegar hasta el último tipo de recursos. La cuestión es la manera en la cual llegas, y acá hay que ser bien claros en algo. Si llegas con sustento, llegas sin sustento. Si llegas sin sustento, creo que es dilatorio y definitivamente pues estás cometiendo conductas procesales inadecuadas. Ahora, llevar eso al plano de delitos, la verdad que es una cuestión que en todo caso valorará el Ministerio Público, porque se tiene que llegar a esa instancia y como titular de la acción penal tendrá que tener una posición al respecto. Yo la verdad, lo que sí considero es que si estamos presentando ahorita, por ejemplo, pedidos que se sustentan en cuestiones distintas a la cuestión material, que numérica material que acabo de mencionar, sí, pues es una maniobra dilatoria, es un
un abuso del derecho. Y Ya. recordemos que el abuso del derecho está proscrito, el derecho de acción en este caso. ¿No? Me parece que no es nada apropiado, pero de ahí, o sea, a traducir esto de una conducta a un ilícito penal, la verdad que sería bueno, en todo caso, si es que alguien formula una denuncia, que lo evalúe el Ministerio Público. Yo sí creo que procesalmente no se está haciendo lo adecuado y eso afecta, obviamente, afecta bastante el proceso eleccionario, o sea, porque lo desdibuja y sobre todo porque genera, por más que sea una cuestión técnica, genera una sensación políticamente hablando en la población de que esto pues es un tema ya personalizado, Ya. de que vamos a tener problemas como tuvimos hace 5 años. Porque hay que ser claros, o sea, hay que separar lo técnico de lo político. En lo político la gente prevé de que esto va a ser 5 años terribles, o sea, un enfrentamiento de fuerzas políticas realmente que se pensó había terminado llegando al bicentenario, una nueva elección, pero aparentemente todo indica pues que va a haber, con este tipo de actitudes va a haber pleito para largo y eso creo que genera una desazón nacional e internacionalmente también sí se nos afecta porque no es causal, pero sin embargo al medir este tipo de pedidos de nulidad, por más que sea desestimado, por más que haya habido un pronunciamiento también de que no va a haber un reconocimiento de los resultados, todo esto suma y obviamente no nos hace bien, nos hace mucho daño. Pero José, y la fiscalía y la fiscalía tendría que evaluar el hecho de que Fuerza Popular en general como agrupación política está presentando recursos sobre la misma base de pruebas que dicen tener, que han sido desestimadas en primera instancia, y la misma base probatoria la están presentando como ese recurso de nulidad, aduciendo de que existe fraude, aduciendo de que no van a reconocer los resultados, aduciendo ilegitimidad de Pedro Castillo si es proclamado presidente y generando enfrentamiento social. ¿Puede validar todo esto el Ministerio Público? El fiscal puede tener una tesis del delito, si es que considera que hay algún indicio de delito. Y recordemos algo, el Ministerio Público es titular de la acción penal, es garante de la legalidad. En consecuencia, se advierte que hay una situación irregular y que hay una obstrucción de la justicia electoral, bueno, ellos tomarán cartas en el asunto, pero esa es una cuestión que le compete al Ministerio Público verlo y evaluar y actuar de acuerdo a sus funciones. Lo que sí queda claro, y lo digo desde la perspectiva meramente electoral, más allá de incursionar en el campo penal, es que sí se estarían invocando causales pues que no tienen que ver con lo que específicamente señala la norma. A mi entender, y probablemente también el de algunos especialistas, esto sí constituye un abuso del derecho de acción, porque si la norma te circunscribe a una determinada causal, ciñete a esa. De no hacerlo, definitivamente pues estás interponiendo un recurso que ya tiene una crónica de muerte anunciada, y eso es dilatorio.